Muy buenos días, tardes o noches, compañeros y maestro. Nosotros somos el equipo número 5, el cual está conformado por mis compañeros Cruz Nateras, Carlos Javier, García Soria, Johan Oswaldo, Hernández Mondragón Alan y su servidora Juárez Camacho, Andrea Montserrat. Nosotros les vamos a hablar acerca de la maquinaria de compactación. La ejecución de obras, edificaciones en vía o carreteras requieren una serie de procesos de desmonte, terraplenado y excavación para adecuar los niveles del terreno natural a los exigidos por el proyecto de construcción. Como ya sabemos, para cada proyecto, ya sea para la construcción de algún edificio, para edificaciones en vías o carreteras, como ya se los mencioné, o para algún proyecto de casa habitación, se necesita cumplir con ciertos criterios y especificaciones que se tiene en la obra. En este caso podríamos hablar sobre los preliminares de obra, que son todos aquellos procesos que se realizan antes de comenzar con la construcción de la obra. Cabe resaltar que existe una gran variedad de maquinaria que nos ayuda con este tipo de trabajo, no solamente de la que vamos a hablar, pero en este caso hablaremos en particular de ella porque es un tipo muy importante que no puede faltar. Bueno, ¿qué es la maquinaria de compactación? Los equipos de compactación en la construcción son máquinas manuales o autopropulsadas, las cuales sirven para consolidar los suelos, de acuerdo al grado de compactación requerido. Estos equipos trabajan fundamentalmente mediante elevada presión estática. Se podría definir la compactación de suelos como un procedimiento artificial de consolidar un terreno. Se refiere a artificial porque lo estamos haciendo nosotros, la compactación la estamos provocando nosotros con maquinaria. No es un proceso que se dé naturalmente porque así lo quiera la tierra, sino que estamos forzando a que se dé esa compactación. Por eso se dice que es un procedimiento artificial mediante la expulsión del aire existente entre sus partículas, haciendo que las mismas estén lo más próximas posibles. La compactación consiste en aumentar mecánicamente la densidad de un material. Al reducir los huecos entre partículas, aumentamos la densidad y reducimos el volumen de material. Existen diferentes tipos de compactación. Está la compactación por vibración, la compactación dinámica y la compactación estática. Comenzaré explicándoles qué es la compactación por vibración. Este tipo de compactación tiene por objeto colocar al suelo en una condición de movimiento casi como la de un fluido, en la cual las partículas se deslicen y acomoden adoptando una configuración más densa. Aquí les tengo un video el cual muestra más detalladamente cómo se explica. Les voy a explicar este tipo de compactación, pero de una manera por encima, ya que mis compañeros más adelante les van a explicar cada característica que tiene este tipo de compactación, este tipo de maquinaria que se usa para, pues para cada tipo, ¿no? Aquí están utilizando una maquinaria que se llama compactadora de rodillo liso. Aquí, como pueden ver, en la parte de abajo se está haciendo lo que les mencioné en el texto. El objetivo que tiene este tipo de maquinaria es hacer un movimiento casi como la de un fluido para que las partículas se deslicen y se acomoden adoptando una configuración más densa. Los rodillos vibrantes, que son esos rodillos, son más versátiles y más potentes y precisan de menos pasadas que los estáticos, que son otro tipo de compactación que les voy a hablar más adelante. La compactación dinámica. Este tipo de compactación es una técnica de mejora del terreno que densifica y aumenta la capacidad de carga de rellenos o suelos granulares y sueltos utilizando una caída libre de peso. Como podemos observar aquí en el video, para este tipo de compactación se utiliza una grúa que es capaz de soltar una masa de entre 10 y 30 toneladas desde una altura de caída libre de entre 10 y 20 metros.
Este tipo de compactación lleva impactos muy repetidos, lo cual genera varias ventajas a la hora de usarlo. Por ejemplo, alguna de sus ventajas es que compacta una gran variedad de suelos débiles, tiene una capacidad portante aumentada y los rellenos y suelos granulares tratados aumentan su densidad de ángulo y su rozamiento de rigidez. Tiene una garantía de calidad. El diseño debe considerar el nivel de energía, así como la cantidad de pasadas y sincronización de las mismas, atendiendo las condiciones que tiene el terreno, el tipo de desarrollo, la capacidad portante requerida y las características del asiento. Este, los usos frecuentes que tiene este tipo de compactación es aumentar la capacidad del portante, disminuir el asentamiento y reducir el potencial de hundimiento. El siguiente tipo es la compactación estática. Este tipo de compactación se produce gracias al peso intrínseco de las apisonadoras de rodillo. Pueden ser tandem o de neumáticos. Este tipo de compactación, o más bien, este tipo de maquinaria que se usa para esta compactación, no se las voy a explicar yo, ya que mis compañeros se las van a explicar con más detalle. Pero esta máquina que ven aquí es como una máquina de la que le mostré anteriormente, que era de la compactación por vibración, pero tienen unas variaciones, ya que les decía que ¿cómo se llama? Las, los rodillos vibrantes, a pesar de que son muy versátiles, son mejores que la compactación de los estáticos, ya que pues requieren de menos pasadas para poder tener un mejor resultado, por decirlo de alguna manera. Así que los dejo con mis compañeros que les van a explicar acerca de las compactadoras de rodillo liso, las compactadoras de neumático y las compactadoras patas de cabra, que son de las tres principales compactadoras que se tienen. Así que muchas gracias y los dejo con ellos. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Mi nombre es Carlos Javier Cruz Nateras y en esta ocasión les voy a hablar un poco acerca de la compactadora de rodillo liso. Dentro del área de la construcción y de la ingeniería civil hay muchos tipos de máquinas que nos facilitan el trabajo que debemos de realizar en alguna construcción o en alguna edificación. Una de las máquinas más comunes es la pisonadora, también llamada aplanadora o compactadora. Esta es una máquina muy pesada, la cual está conformada por un tractor y por un cilindro, o en algunos casos también es conformada por dos cilindros. Estos nos sirven para realizar la acción de compactar, pero a su vez también nos ayudan a realizar o hacer que la máquina se mueva. Las compactadoras de rodillos lisos se utilizan principalmente eh, en acciones que requieren triturar, amasar o hacer vibrar los materiales que se encuentran sueltos en el suelo, aplicando una presión directa. También son utilizados en el proceso de laminación, el cual se utiliza para compactar materiales de cimentación que están sueltos y haciendo que permanezcan compactados. Estas, estas, este tipo de apisonadoras también son utilizadas mayormente en carreteras o para crear cimientos en áreas muy grandes, pero también pueden ser utilizadas en áreas de diversas cuestiones, como por ejemplo en vertederos, o también pueden ser utilizadas en proyectos agrícolas. Dentro de los tipos de apisonadoras de rodillo encontramos
cuatro que se mencionan a continuación. El primer tipo es el de rodillo de cilindro. Este es el más común, el más usado, el que creo que hemos visto la mayoría de veces en las construcciones. Este es simplemente una máquina que tiene un rodillo cilíndrico de tambor hecho de acero que pues obviamente sirve para compactar el suelo. En segundo caso tenemos el rodillo vibratorio. Este está formado por uno o dos tambores de ruedas de una superficie muy lisa que vibran por un eje excéntrico interno. Este tipo de rodillos vibratorios se utilizan en capas de base granular o también para colocar asfalto en la construcción de carreteras. Siguiendo con los tipos de compactadoras de rodillo liso, encontramos el rodillo de caucho. Estas son unas máquinas que tienen varios neumáticos que tienen cierta separación entre sí y pueden ir ya sea en la parte delantera o en la parte trasera de la máquina. Esto con la finalidad de ejercer una presión de compactación de mejor manera. Este tipo de rodillos de caucho son más utilizados en materiales blandos o en suelos poco compactados, pero pues obviamente también los podemos utilizar en construcciones de otro tipo, como de carreteras, por ejemplo. Y el último tipo de compactadora es el rodillo de apisonamiento. Este es similar al rodillo de cilindro, pero tiene como unas hendiduras que sobresalen del tambor. Ya pueden ser en forma rectangular o hexagonal. En algunos casos también son circulares o redondas o en forma de uso. Este rodillo de apisonamiento son utilizados en suelos más pesados como la arcilla, ya que tienen un poquito más de fricción con el suelo. Dentro de las ventajas que nos trae utilizar una máquina compactadora de rodillo liso, tenemos que podemos aumentar la resistencia y la capacidad de carga del suelo. Sabemos que un suelo bien compactado es sinónimo de una buena obra o de una obra que va a durar bastante. También reduce la compresibilidad y disminuye la aptitud para absorber agua. Esto quiere decir que si tenemos un suelo bien compactado, nos va a servir para que no se filtre tanto el agua. También vamos a reducir la relación de vacíos. Esto nos indica que entre las partículas del suelo podemos reducir la separación que hay entre ellas o esa separación que se genera con el aire. Y también podemos mejorar las condiciones de esfuerzo y de deformación del suelo. Así como tenemos ventajas al utilizar la maquinaria de compactación de rodillo liso, también tenemos desventajas, las cuales nos indican lo siguiente. Una compactación muy intensa va a producir que el material sea más susceptible al agrietamiento. Como lo mencionaba anteriormente, esta compactadora es muy pesada y si, por ejemplo, la pasamos varias veces por nuestro suelo, va quizás llegar a un punto en el cual en vez de estar compactando ya nada más, va a generar grietas que, como lo menciona el siguiente punto de las desventajas, va a aumentar el potencial de hinchamiento o de filtración de humedad y también el potencial de expansión por los cambios de clima. Por el mismo hecho de que la máquina es muy pesada, podemos romper suelos gruesos o las gravas y por ende deteriorar la calidad de nuestro material. En algunos casos también podemos crear laminación o algunas capas de finos. Todas estas desventajas se dan por el peso o el uso excesivo de la máquina. Enseguida unas recomendaciones para antes de empezar a trabajar con
nuestra compactadora. En primer lugar, tenemos que respetar las normas que se establecen en nuestra obra en cuanto a la circulación, señalización y el estacionamiento. También debemos respetar la velocidad en las vías de circulación de los vehículos. También antes de empezar a trabajar debemos de inspeccionar el rodillo compactador. Esto con la finalidad de que no tenga alguna bolladura, algún residuo de material que se le haya quedado pegado, cosas por el estilo que puedan afectar el desempeño del rodillo compactador. Respecto a la cabina, debemos de mantenerla limpia, ya que es el lugar donde nosotros vamos a estar operando la máquina, y también evitar trapos que estén impregnados de algún líquido inflamable. Al momento que tengamos que bajar o subir de la cabina, lo tenemos que hacer frontalmente a ella. Hay algunos peldaños, o se les puede decir una pequeña escalera, que su función es esa, darnos acceso a la cabina. Entonces, lo recomendable es utilizar estos peldaños para acceder a nuestra cabina. No podemos subir obviamente por las llantas o bajar saltando, y mucho menos subir o bajar cuando nuestra máquina esté en marcha. Siguiendo, tenemos que no podemos poner en marcha el rodillo compactador o accionar los controles sin que el encargado o el operario esté en la zona. Esto con la finalidad de no hacer un mal uso de nuestra máquina. Siguiendo con las recomendaciones, en algunos casos hemos visto que se utiliza la máquina excavadora para transportar, por ejemplo, tambos, o en algunos casos a personas. En el caso del rodillo compactador no puede ser de esta manera. De hecho, con la excavadora tampoco es recomendable hacer esa maniobra. Regresando con nuestro rodillo compactador, es el medio con el cual se moviliza la máquina. Entonces es como si te subieras a una rueda. Entonces en algún punto te va a hacer caer la rueda. Entonces no es recomendable subirse al rodillo compactador. Al momento de comenzar a trabajar con nuestra máquina, debemos controlar que no haya nadie alrededor de ella, ya sea enfrente, atrás, quizás a los lados, para que no ocurra algún tipo de accidente. Nuestra máquina no la podemos dejar en rampas pronunciadas o en algunas zanjas que estén próximas. Esto por lo mismo de que es muy pesada, y aunque nosotros le hayamos puesto los frenos, hayamos seguido las recomendaciones para al apagarla, puede que estas rampas pronunciadas o estas zanjas, por el mismo peso, hagan provocar algún accidente con nuestra máquina. Siguiente punto de las recomendaciones es similar. No podemos circular por zonas que superen una pendiente mayor al 20%. Esto porque pues hasta en algún punto nuestra máquina ni siquiera va a poder subir con el peso que tiene. También hay que tener a la mano el manual de las instrucciones y del mantenimiento de nuestra máquina. Al momento de hacer reparaciones, no podemos hacerlas con la máquina prendida, y tampoco retirar algunos elementos de protección que están puestos dentro de ella. En dado caso de que vayamos a hacer una reparación o manipular algún circuito, debemos hacerlo cuando nuestro motor esté frío. Esto con el fin de evitar alguna quemadura, ya que son temperaturas bastante altas las que maneja el motor. Y por último, extremar precauciones cuando se tenga que circular por alguna zanja o por algún talud, o incluso cerca de una excavación. Esto porque pues podría, por el mismo peso, desprenderse un poco de terreno y hacer caer a algún lado nuestra máquina. Y enseguida les muestro un video
del cómo trabaja la máquina compactadora de rodillo. Aquí podemos apreciar cómo la máquina, por el mismo sistema del rodillo liso, va avanzando y a su vez también va compactando el suelo. Podemos observar que, a excepción de un trabajador, pero no hay nadie alrededor de la máquina, como lo especifican las recomendaciones. En este caso es una máquina compactadora de un solo tambor. Podemos observar cómo tiene llantas muy grandes. El tambor también es bastante pesado. Y al momento de dar la reversa podemos ver cómo va compactando el suelo. Y bueno, esto sería todo de mi parte, compañeros. Los dejo con mis demás compañeros para que les expliquen un poco más acerca de los siguientes tipos de compactadoras. Hasta luego. Bueno, compañeros, pues la siguiente compactadora es la compactadora de neumáticos. Esta compactadora tiene ruedas de caucho en vez de ruedas o rodillos de acero. Generalmente poseen dos ejes tándem. ¿Qué significa esto? Que pues la compactación es pareja tanto adelante como en la parte trasera. Bueno, estos tienen con 3 o 4 ruedas en el eje delantero y 4 o 5 en el eje trasero. Las ruedas se mueven independientemente hacia arriba y hacia abajo. Todas las llantas son independientes. Una puede estar así, la otra un poquito más abajo o más arriba, dependiendo cómo esté el terreno. Si es un pavimento asfáltico, pues por lo regular las 4 o las 3 o las 5 ruedas van a ir totalmente parejas. O ya si es en un terreno de terracería o así, pues, cada llanta va a tener o va a estar más arriba o más abajo. Los compactadores de neumáticos normalmente se utilizan en la compactación de mezclas asfálticas, pero también se emplean en la densificación de tierras. Estos equipos combinan el efecto estático con el de amasado, debido a la deformación de los neumáticos en contacto con la superficie. De este modo, las partículas ni se rompen ni se desplazan. Bueno, pues las características son que constan de 2 ejes con un total de 7, 9 e incluso ruedas. La equipación de 7 son 3 ruedas delanteras y 4 traseras. La equipación de 9 es 4 llantas delanteras y 5 traseras. Y la más grande, que son 5 ruedas adelante y 6 traseras. La anchura de trabajo es de 2 metros, con modelos que llegan a 2,50 metros. Bueno, pues como vemos son máquinas anchas que permite trabajar con mucho espacio. Entonces, pues son ideales para los pavimentos asfálticos. Se pueden clasificar estos equipos en 3 grupos atendiendo a su carga total y por rueda. Los primeros son los ligeros, cargan hasta 15 toneladas de carga total y 2,5 toneladas por rueda. Los medios, hasta 25 toneladas de carga total y 4 toneladas por rueda. Y lo último, los pesados, que cargan hasta 45 toneladas de carga total y 6 toneladas por rueda. Bueno, pues las ventajas.
La primera sería compacta a mayores espesores que la pata de cabra. La compactadora de pata de cabra, más adelante mi compañero Johan les va a hablar de eso. Bueno, pues la segunda ventaja sería produce una superficie relativamente lisa, resistente a la lluvia. Número 3, permite compactar suelos con partículas grandes cuando la pata de cabra no puede hacerlo. Número 4, las áreas húmedas de relleno se detectan observando el sucio de las llantas. Y número 5, se le puede utilizar para compactar pavimentos asfálticos. Y pues las desventajas, que son pocas, solo son dos. Y pues la primera sería, se requiere escarificar entre capas. Y la segunda, no rompe los terrenones de suelo. Y la pata de cabra, sí. Mi compañero Johan más adelante les va a explicar por qué sí. Bueno, pues las recomendaciones para la compactadora de ruedas son, debe estar dotado de señal acústica de marcha atrás. Número 2, cuando esta máquina circule por la obra, verificar que el conductor está autorizado, tiene la formación e información específica y se ha leído su manual de instrucciones. ¿Qué pasa con esta recomendación? Muchas veces las constructoras o los dueños de las compactadoras o de cualquier maquinaria se les hace fácil contratar a cualquier persona diciendo por ahorrarse dinero o por cualquier otro motivo. Cuando estas personas no están ni capacitadas, no saben a veces ni cómo funcionan, solo por tener empleo dicen que sí, y pues esto puede ser perjudicial para el trabajo. Bueno, pues la siguiente recomendación sería garantizar en cualquier momento la comunicación entre el conductor y el encargado. Esto ya es cuando está en una obra o en algo parecido. ¿Por qué razón se tiene que tener comunicación? Porque hay veces que el conductor no logra ver si va muy pegado para allá o para acá. Entonces, pues el que está de encargado, él puede ir dirigiendo a dónde lleve la máquina. Entonces, con esto garantizamos un mejor trabajo. Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del compactador responden correctamente y están en perfecto estado. Estoy hablando de los frenos, los faros, las intermitentes, los neumáticos, etcétera. Todo esto porque si no tienes frenos, pues te puedes accidentar. Si no tienes faros, hay veces que pues tienes que trabajar de tarde, noche o en la noche. Entonces, si no tienes faros, ¿cómo vas a trabajar si no vas a ver nada? Las intermitentes, cuando estás por ejemplo, una carretera transcurrida, avisar a los demás conductores. Neumáticos, si no tienen la presión adecuada, pues pueden hacer un mal trabajo. Está prohibido el uso del teléfono móvil, excepto si se dispone de kit de manos libres. ¿Esto por qué? Porque pues muchas veces se distraen los encargados de la compactadora y pues pueden llegar hasta provocar un accidente por no estar atentos a sus alrededores. Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada del conductor, porque hay veces que pues, no sé, hay veces que los conductores pues están muy como que encogidos o hay veces que no alcanzan ni los pedales, entonces, o las palancas. Entonces todo esto pues puede llegar a tener problemas de salud o un mal trabajo, como todo. Más recomendaciones serían girar el asiento en función del sentido de la marcha cuando el compactador lo permita, asegurar la máxima visibilidad del compactador, limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos. Esto es muy importante porque pues o sea, si estás distraído, o, por ejemplo, en este caso que esté sucio los parabrisas o los espejos, puedes provocar un accidente. ¿Qué tal si hay una persona adelante de la compactadora, no lo ves, te lo llevas y pues puede ser fatal? Comprobar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontroladores en la zona de los mandos.
Todo esto, ¿por qué? Porque se puede dañar, así simplemente se daña y saldría muy caro reparar eh, la maquinaria. El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina. Todo esto es más por higiene y para conservar la maquinaria en mejor estado. Subir y bajar del compactador solo por la escalera prevista por el fabricante de cara a la máquina y agarrándose con las dos manos. Esto para que no surja un accidente del operador. Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares visibles. Comprobar la existencia de un extintor en el compactador. Pues Dios no lo quiera, pero pues siempre puede suceder un accidente o de que pues se incendie por falla de fábrica de la máquina o un accidente generado que produzca lumbre, entonces es muy importante el extintor siempre. Comprobar que la altura máxima del compactador es la adecuada para evitar interferencias con elementos viarios o similares. Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. Bueno, y pues las aplicaciones o usos de la compactadora de neumáticos sería en autopistas, en calles urbanas, caminos a campo abierto, adición de carriles, revestimientos, sitios industriales, estacionamientos, pistas de aterrizaje, trabajos adaptados a la producción, materiales de base, capa aglutinante, capa desgastada, aplicación en suelos, compactación de calú hormigón. Pues bueno, eh, vemos que tiene muchas aplicaciones, entonces esta compactadora es ideal para, pues, para casi todo tipo de trabajos. Y pues por último, un pequeño video de cómo es que funciona esta compactadora. Pues a simple vista pareciera que es muy fácil de manejar, ya que simplemente va para adelante y para atrás. Pero pues no es así, entonces pues como vemos hay muchas palancas y pedales y pues más adelante se observa la compactadora de rodillo, que ya la mencionó mi compañero Carlos. Pero pues estamos hablando de la compactadora de neumáticos, que simplemente va para adelante y para atrás, compactando adecuadamente aquí un pavimento asfáltico. Y pues bueno, esto sería todo de la compactadora de neumáticos. Bueno, pues a mí me tocó hablar de la compactadora pata de cabra, que es la siguiente. La compactadora pata de cabra consiste fundamentalmente en un cilindro de chapa gruesa que presenta una superficie externa, clavijas en forma de tronco, de cono o de pirámide de unos 20 centímetros. Estos de los que les hablo son los pequeños conos que podemos ver que sobresalen del cilindro. Estos ejercen una presión sobre el suelo variable según los casos. Puede ser entre 10 y 20 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Los cilindros son huecos. Los cilindros es la parte que está por dentro de todos los conos, de forma que puedan lastrarse con arena o agua. Lastrarse es afirmar una cosa cargándola de peso. La longitud de los cilindros puede variar entre 1,20 y 1,80. Esta dimensión corresponde a la altura útil
de las pasadas que ocupamos. Estos compactadores concentran su peso sobre la pequeña superficie de las puntas troncocrónicas solidarias al rodillo, ejerciendo por tanto unas presiones estáticas muy grandes en los puntos en que las mencionadas partes penetran el suelo. Esto se refiere a que concentramos todo el peso, toda la tensión de la compactada en la parte inferior solamente en una fila, para así poder realizar la compactación. Conforme se van dando pasadas y el material se compacta, dichas partes profundizan cada vez menos en el terreno, llegando un momento en que no se aprecia mejora alguna, pues la superficie en una profundidad de unos 6 centímetros siempre quedará distorsionada. Con esto estamos hablando de que, como ya sabemos, pues estamos compactando un suelo. Entre más la pasemos y cada vez que la pasemos se va notando una mejoría, pero llega un punto en donde ya no se nota esta, ya que ya llegó a su punto máximo de compactación. Ahora vamos a hablar de los usos y aplicaciones. Se usan preferentemente en la compactación de suelos cohesivos. Estos son los formados por las partículas finas. El espesor de la capa compactada debe ser igual a la altura de los pisones o patas para obtener una compactación óptima. Los pisones o patas son las partes que sobresalen del cilindro y si queremos compactar algo más grande que la altura de nuestros pisones o patas, va a quedar un pedazo que no se va a compactar. Se usa para suelos finos que tienen una humedad de entre 7 a 20%. Sus patas de apoyo puntuales distribuidas uniformemente sobre la superficie del cilindro causan un efecto de compactación. Se debe a la alta presión que comunican al terreno. Su uso queda restringido a la compactación de cimientos o núcleos de terraplén de materiales cohesivos sin piedra. Los rodillos pata de cabra son compactadores de mayor versatilidad y compactan de forma eficaz en los suelos áridos. Los suelos áridos son aquellos suelos rocosos, arenosos y desérticos. Estas maquinarias son aplicables en construcción de carreteras, suministros públicos, estructura de retención de agua, preparación de grandes obras residenciales, centros comerciales e industriales. Estas últimas mencionadas son las aplicaciones. Aquí tenemos dos modelos distintos y estas son las características de cada uno. Del lado izquierdo tenemos el compactador pata de cabra 826C, es de la marca Caterpillar. Tiene un motor de 3406, es de 6 cilindros, tiene un peso bruto de 31.600 kilogramos, una potencia bruta y el tanque de combustible de 600 litros. Y del otro lado tenemos un vibrocompactador Dynapac CA 134PD. Estos pues sí varían un poco, ya que hasta desde el tanque de combustible, tenemos un tanque de combustible de 117 litros. Tenemos una frecuencia de vibración porque funciona de distinta manera al otro, de 35 Hz. Y como podemos ver, los modelos sí son bastante distintos. Uno tiene, como se diría, 2 cilindros de menor tamaño, obviamente, y otro tiene un cilindro, pero es de mayor tamaño. Ventajas y desventajas. Primero hablaremos de las ventajas. El proceso de amasado de mezcla en el suelo con el agua es mejor en forma que otros compactadores. Rompe los pedazos o grumos de suelo a roca blanda. Esto debido a los pequeños conos o a las pequeñas patas que tiene, pues como puede agarrar una piedra blanda o grumos, pues los va deshaciendo. Produce muy buena unión entre capas. Y ahora hablaremos de las desventajas.
Deja la superficie muy rugosa y desigual, susceptible al empozamiento de agua lluvia. Esto se debe también a lo mismo a las patas, por eso la deja muy rugosa y desigual. Compacta capas más delgadas que otros compactadores. La efectividad disminuye cuando los suelos poseen partículas grandes, bloques o cantos. Los rodillos pata de cabra autopropulsados a veces producen rotura o laminación del relleno. Recomendaciones. La primera recomendación, y que es como en todo, revisar la máquina antes de usarla para comprobar que esté en un muy buen estado. Esto para evitar accidentes. No usar compactadoras que no tengan protección de cabina antivuelco. Esto hablando de que podríamos agarrar una piedra un poco grande y se podría llegar hasta voltear la compactadora. Revisar siempre el nivel del lubricante de las compactadoras. Úsala solo si eres un operador calificado y autorizado. Esto se habla porque hay muchas personas que creen que tienen la capacidad para utilizar cualquier tipo de maquinaria y no. Estamos hablando de que hay un certificado, se podría decir así, para poder saber si eres apto o no para usar una máquina de este tamaño o un tipo de maquinaria. No dejes de lado las características del terreno en el que trabajarás y toma precauciones adicionales según corresponda. Las máquinas deben contar con luces y bocina de retroceso en óptimo funcionamiento. Esto igual es para evitar accidentes. Para reducir el efecto de las vibraciones de la máquina en el operador, asegúrate de que el asiento del conductor esté en buenas condiciones. Esto porque si no, pues el conductor va a ir nomás vibrando y vibrando y vibrando. Mantén la cabina limpia y ordenada, pues eso es una recomendación muy en general. Al operar la máquina debes contar con un extintor para mayor seguridad. Esto es para, en caso de algún incendio o algún accidente, pues tener con qué apagar el fuego. Usa los peldaños para subir y bajar de la máquina. Esto se habla porque hay muchas personas que en vez de usar los tipos escaloncitos, se echan un brinco desde arriba, entonces pues es mejor usarlos. No realices ajustes con la máquina en movimiento. No liberes los frenos en posición parada sin antes colocar los tacos. Si no tienes certeza de que el suelo está consolidado, evita aproximarte con la máquina a alta luz. El compactador siempre debe avanzar de frente y en línea recta. Esto para evitar lo mismo, volteos de la maquinaria o cualquier tipo de accidente. Al operar la máquina, usa protección auditiva para prevenir algún accidente en nuestros oídos. Nunca abandones la máquina estando encendida. Esto para evitar cualquier tipo de accidente, que alguien que no la sepa manejar se suba, que se vaya a soltar el freno y vaya a empezar a caminar y cosas así. Abastece el combustible cuando el motor esté apagado, pues como en todo. Bueno, y a continuación les voy a mostrar un pequeño video de cómo es que funciona una compactadora pata de cabra. Ahí se puede ver mientras está en funcionamiento y todo, cómo es que va dejando los pequeños agujeros.
Ya para concluir con lo que fue nuestra pequeña explicación acerca de las máquinas compactadoras, aquí les dejo nuestras fuentes de información. Algunas son de donde obtuvimos todo el contenido de nuestra exposición, algunas otras son de información importante acerca de este tema que podría interesarles. También les dejo los links de los videos que explicaron mis compañeros y aquí les dejo el código QR. Este es el código QR del archivo. Si ustedes se meten a escanear el código, les va a salir así, de que entren al Drive y aquí les aparece todo el archivo que estuvimos explicándoles el día de hoy. Así que sin más por el momento, no me queda más que agradecer por su atención, por el tiempo que dedicaron a ver nuestra pequeña explicación acerca del tema y a nombre de mis compañeros, muchas gracias.